Gloria a Dios, Dios te bendiga poderosamente en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que nos da el Señor de poder buscar su presencia, de llegar delante de Él, de orar, de alabar su nombre, de exaltarle, de reunirnos como una iglesia a pesar de la distancia y poder estar siempre agarraditos de la mano del Señor. Tomémonos un instante para orar, cerremos los ojos y oremos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos. Gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de estar delante de ti, de aprender de ti, de recibir de tu presencia, tu amor, tu gracia, tu bondad, la enseñanza para este momento, para este día, Señor Dios, que tú hables a nuestro corazón y nos muestres el camino en cada momento. Señor, queremos hacer lo correcto delante de tus ojos, adorarte, exaltarte, darte la alabanza siempre, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Te honramos, Señor maravilloso. Amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, Justin. Hosana, Hosana. Sí. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Si cantamos Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí, sí, sí. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación.
entonces estamos hablando hoy de la obediencia. Es un tema bastante difícil de entender o de aceptar, más bien de poderlo recibir y practicar. Muchas veces nos han enseñado que cuando somos niños tenemos que obedecer a nuestros padres, pero a medida que vamos creciendo se nos hace más difícil obedecer. Y uno dice, pues, ¿obedecer a quién si yo ya soy un adulto? Yo ya sé qué es lo que me conviene, yo ya sé qué es lo que quiero hacer, qué es lo que debo hacer. Entonces vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 13. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Empecemos con el versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces aquí comienza diciendo algo que de pronto nos genera un conflicto interno. Dice autoridades superiores, ¿sí? Y considerar que alguien es superior a uno es difícil porque nuestro propio ego no nos deja. A veces nuestro orgullo nos hace sentir más que los demás, que somos mejores, que somos más importantes, que somos prioritarios, que a mí deben darme primero, que yo no debería hacer fila, que si hay que salvar a alguien debe ser a mí, que yo soy el que debo recibir, porque nosotros pasamos a ser el centro de nuestra propia vida. Y a veces nos damos por desentendidos de que alrededor de nosotros hay un universo completo, que no somos solos, sino que somos una sociedad. Y hemos visto que debemos aprender a vivir en sociedad como proyecto de lo que Dios establece para nuestra vida. Pero entonces aquí vemos que dice que toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Y en este caso uno ve varias posturas. Una de estas es: yo obedezco a Dios y punto. Pero obedecer las leyes de los humanos, de las personas, las leyes sociales, no, eso no. Yo obedezco a Dios y no obedezco a las leyes. O algunos quieren obedecer a Dios, pero ignorar las leyes humanas. Otros obedecen la ley, no, esto es legal, y se olvidan de obedecer a Dios. Entonces Dios dice es que debemos obedecer tanto a lo uno como a lo otro. Porque es que dice que las autoridades hay que obedecerlas, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, pasemos al verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces vemos que desobedecer las leyes nos puede incluso traer condenación. Y es algo que nosotros debemos tener claro, que Dios permite que hayan gobernantes y líderes para que tomen decisiones a favor del pueblo, a favor de todos nosotros. Y que si nosotros empezamos a pelear en contra de esas normas, nos traemos problemas a nosotros, e incluso habla de condenación, que es algo que es bastante importante tenerlo presente. No es solamente el hecho de que yo por incumplir una ley tenga un problema legal, jurídico, administrativo, a que tenga condenación de parte de Dios. Pero entonces esas leyes, esos gobernantes, esos líderes que Dios permite que existan, a veces para nosotros son un conflicto, y eso surge por lo siguiente. Leamos el verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces uno dice, bueno, de pronto hacerle caso a la ley de Dios sí es algo que no vamos a pelear contra ello, pero hacerle caso a nuestros líderes y gobernantes y políticos y todo lo demás se vuelve difícil por un término que es la corrupción. Y usualmente el término corrupción se usa exclusivamente para hablar de la política o del gobierno o de lo relacionado con ello. Entonces para nosotros es bastante complejo poder aceptar esa autoridad, asumirla como propia, recibir de parte de Dios las leyes humanas, ¿sí? Porque es que vemos que Dios dice que Él las establece, que esa autoridad está establecida por el mismo Dios. Y uno dice, no, pero esos fueron unos que votaron por el que no era, o que los compraron, o por corrupción entonces fue que llegó al poder y establecieron esas leyes corruptas y no sé qué. Entonces para nosotros es difícil asumir ese compromiso que tenemos con Dios de obedecer a la ley. Entonces dice, no, pero yo ¿por qué voy a
obedecerle a un gobierno que es corrupto, un gobierno que es malo, un gobierno que hace las cosas que no son correctas. Déjame decirte que nosotros tenemos el deber de parte de Dios de obedecer la ley, y los que la establecen y los que las erigen y todo este proceso de gobierno también tendrán que responder delante de Dios. Cada quien tendrá que responder delante de Dios. Pasemos al verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces vemos que en nuestras sociedades es muy común el término corrupción y ver que al que hace lo malo no le va mal, y el que está haciendo lo correcto sí sufre algunas consecuencias, algunas de pronto castigos o sufrimiento por lo que hace o por lo que no hace, y varía de una persona a otra, de una población a otra, ¿sí? Debido de pronto a la mala administración. Entonces nosotros debemos tener claro que, bueno, listo, el gobierno no nos felicita por pagar nuestros impuestos, el gobierno no nos felicita por hacer las cosas bien, el gobierno no nos agradece o no nos compensa todo eso bueno que yo hago como ciudadano ante la comunidad. Pero algo que sí debemos tener certeza es que el castigo sí está presente y sí está vigente. Si uno hace lo malo, tenga la certeza de que va a pagar las consecuencias de eso malo. Es muy poco probable que haciendo algo malo pase el tiempo y de pronto, aunque se demore, llegará un día en el que le jalarán las orejas, y muchas veces no es un jalón de orejas, a veces son multas exorbitantes, cárcel o quién sabe cuántas más cosas. Porque es que algunas personas creen que porque están con Dios, se están congregando, se están buscando de Dios, van a la iglesia, oran y todo lo demás, creen que entonces si hacen algo malo, algo incorrecto, algo ilegal, no van a tener consecuencias de eso. Van a orar a Dios y Señor, líbrame de tal cosa que yo hice mal, Señor, y que no me venga la multa. Por ejemplo, se pasa el semáforo en rojo y espera que orando no le llegue la multa a la casa. O que de pronto no paga los impuestos y que no los paga porque el gobierno es corrupto y que va a apoyar a los corruptos. Entonces ora a Dios para que los impuestos no le llegue la sanción por no pagar los impuestos, ¿sí? O por ejemplo, Señor, es que tú sabes que yo tengo necesidades, entonces voy a alterar el contador del servicio de energía eléctrica para que me llegue más barato, y ora para que el de la empresa de la electrificadora no le ponga una sanción o no lo descubra. Eso es incoherente, ¿sí? Algo que nosotros debemos tener claro es que aunque el gobierno no nos premie por hacer las cosas bien, no esperemos eso. Pero algo que sí tenemos la seguridad es que si uno hace las cosas malas, va a haber castigo. Y ese castigo se espera de todas formas. Estemos caminando con el Señor, haciendo lo correcto, pero si queremos desafiar las leyes humanas, la consecuencia de esas leyes va a llegar a nosotros. Pasemos al verso 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces vemos que es necesario estar sujetos a la ley, hacer lo correcto, hacerlo bien, pagar los impuestos, pagar el recibo, reclamar cuando sea necesario reclamar, obedecer las leyes que están establecidas, conocerlas, cumplirlas. Pero muy importante es no sufrir por eso. Recordemos que nosotros somos ejemplo a los demás. Y si nos cuesta trabajo sujetarnos a las leyes humanas que están escritas, que supuestamente las debemos conocer, que las vemos en el colegio, que las vemos en las noticias, que si no las hacemos tenemos un castigo evidente, físico, que podemos demostrar que la estamos cumpliendo, no lo hacemos, ¿cuán difícil será para nosotros demostrar o ser ejemplo de sujetarnos a la ley de Dios? Donde nadie nos ve, donde es aquí en el corazón, donde es en mi vida diaria, donde es tras las puertas de mi hogar, ¿sí? Nosotros debemos con alegría, aunque nos cueste, con una sonrisa en nuestro rostro, cumplir la ley. Que el semáforo está en rojo, entonces yo me detengo ahí y espero. No me le lanzo a los carros, tengo que esperar, ¿sí? El bus viene lejos, entonces el semáforo está en rojo, yo alcanzo a correr. ¿Por qué no más bien espera y sea ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué no es ejemplo de pagar las cosas a tiempo, de pagarlas bien? Es mal testimonio que le corten a uno el servicio de energía, pero es más mal testimonio que se lo corten por fraude.
Entonces son cosas que nosotros debemos pensar sin tanta carga y sin tanto temor, haciéndolo con amor para Dios y para los demás, siendo ejemplo a todos. Leamos el verso 6 y el verso 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces debemos darle a cada quien lo que le corresponde a cada quien. Si es pagarle el impuesto, pues le pagamos el impuesto. Si hay que pagarle un tributo, pues hay que pagarle el tributo. Si hay que darle honra, pues démosle honra. Si hay que darle respeto, démosle respeto, ¿sí? Es policía y resulta que en la televisión han salido muchas noticias de policías que han hecho cosas malas, entonces yo lo voy a respetar. No, porque le debo ¿qué? Respeto. Entonces yo ¿qué le doy? Respeto. Oficial, buenas tardes, siga, o hasta luego, o lo que tenga que hacer, ¿sí? Es el policía de tránsito y me detiene y me pide los papeles. Le debo respeto porque ese es su deber, ese es su trabajo, ¿sí? No va a poner a regañarlo, que ¿por qué me detiene si yo tengo afán? No, ese es su trabajo, ese es su deber. Recordemos que nuestros líderes y las personas que hacen cumplir la ley, la policía, el ejército, los alcaldes, los gobernadores, el presidente, son personas también, tienen familia. Como personas también están sujetos a cometer errores, a equivocarse. De pronto más de lo que uno quisiera, pero son personas también. Pueden cometer pecados también como tú o como yo. Pueden equivocarse como tú o como yo. Y sus familias también sufren con ellos. Si los maltratan, si los injurian, si los atacan o los hieren, sus familias también sufren. Entonces nosotros debemos hacer lo correcto con cada uno de ellos. Ellos tendrán que responder ante Dios y tendrán que responder también ante las leyes, como tú o como yo. Pero entonces yo sí debo cumplir tanto a Dios como a las normas. Tú también debes hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha llamado Dios. Y Dios va a juzgar tanto a los unos como a los otros. ¿O crees tú que Dios no va a juzgar al presidente? ¿O Dios no va a juzgar al gobernador, o al alcalde, o al policía, o al militar, o al que le corresponda? A todos nos va a juzgar Dios por lo que hacemos y por lo que no hacemos, por la forma en la que cumplimos nuestro deber delante de Él. Entonces nosotros sencillamente debemos obedecer. Leamos el verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces Dios aquí nos dice algo bonito, que si tú vas a deberle algo a alguien, que sea, ¿qué dice? El amarse los unos a los otros. Si algo voy a deber, que sea el amar más. O sea, que no le debamos a nadie nada, sino que hagamos más y más y más, que demos más amor, que demostremos amor. Porque en esencia hacer las cosas por amor al prójimo es cumplir la ley, ¿sí? ¿Por qué hay un semáforo? Porque el semáforo indica que unas personas pueden pasar en un momento y otras pueden pasar en otro momento. Eso es amor al prójimo, porque yo amo al prójimo, yo digo que los demás también puedan pasar y utilizar la vía, ¿sí? ¿Por qué debo pagar impuestos? Porque es que resulta que para mantener a la policía, a los militares, para cuidar las calles, para arreglar las cosas, no sé, para todos los gastos que tiene, se requiere ese dinero que se recoge en los impuestos. ¿Por qué debo pagar el servicio de la energía eléctrica si es un servicio tan malo, se va la luz a cada rato, que no sé qué más? Porque eso de todas formas cuesta. De ese dinero depende familias, entidades, empresas, y muchas familias y muchas personas viven de esto. ¿Por qué me voy a molestar yo con la persona que viene a cortar el gas si yo no lo pagué? Si su trabajo es ese, recortar el servicio a quien no lo ha pagado. Entonces nosotros debemos tener claro que nosotros hacemos las cosas por amor al prójimo, y eso es cumplir la ley. Pero entonces, algo que podemos mirar ahora y debemos tener claro es que las leyes también tienen sus errores o sus falencias delante de los ojos de Dios, porque hay leyes que permiten el pecado. Ojo con eso. Por ejemplo, hay países donde la ley prohíbe la actividad sexual con menores de edad. En el caso de Colombia está prohibido es en menores de 14 años. Asombrosamente, uno dice, pues, si no se supone que el menor de edad es menor de 18, aunque varía de un país a otro, pero en Colombia la restricción es para menores de 14 años. Más bien muchos países promueven o propician la actividad sexual fuera del matrimonio, que es pecado delante de los ojos de Dios.
¿Por qué? Porque promueven algo que llaman el sexo seguro, el uso del preservativo, los métodos anticonceptivos a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes menores de edad, ¿sí? Entonces la ley restringe un rango pequeño de edad, pero no restringe todo lo que podría considerarse pecado. Por ejemplo, hay países donde está permitido, donde es legal la poligamia, o sea, el matrimonio entre varias personas, no solamente la pareja, sino 3, 4, 5, varias personas. Y Colombia es un país de esos. No solamente son allá en Medio Oriente donde tienen muchas esposas, ¿no? En Colombia también eso está permitido, inclusive no importa el género, pueden casarse 3 hombres o 4 mujeres o 2 hombres con 2 mujeres y casarse entre los 4. Asombrosamente nuestras leyes permiten esas cosas, inclusive el estado marital de hecho, que es la unión libre, ¿sí? Es una relación íntima entre una pareja que no se han casado. Y la ley de nuestro país, en este caso de Colombia, protege eso, o lo propicia o lo promueve. Entonces, ¿qué dice Dios con relación a este tipo de leyes? Porque es que, listo, yo quiero obedecer a Dios y su ley, lo que el Señor establece para mí, pero obedecer esas leyes, miremos qué dice Dios. Leamos 1 Corintios capítulo 10, versos 23 y 24. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, aunque esas cosas estén permitidas, sean permitidas por la ley, no quiere decir que yo deba hacerlas, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos tener claro delante de los ojos de Dios. Que aunque la ley me permite hacer cosas, yo no las voy a hacer, porque aunque todo me sea lícito, o sea, todo me sea legal, no todo me conviene. Aunque todo me sea permitido, no todo edifica, no todo ayuda a los demás. El plan es que busquemos siempre hacer lo mejor. No solamente lo que es legal, no solamente lo que es bueno, sino lo que es mejor. Un ejemplo pequeñito: decir groserías es legal, pero ¿conviene? No. Lo mejor es solo decir palabras buenas, palabras que edifiquen. Y así muchas cosas. Podemos encontrar en la ley que nos está permitido muchas cosas, pero nosotros debemos hacer siempre lo mejor para Dios. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti.
siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Gloria a Dios, el Señor siempre reciba la honra, el honor, porque Él merece todo. Él sí es totalmente sabio, no se equivoca, no peca, sus leyes son perfectas. Tengamos un tiempo de oración para terminar y darle gracias al Rey de Reyes. Señor Dios Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tienes cuidado de nosotros, gracias porque nos enseñas a cada día a ser mejores, a hacer las cosas mejor, Señor. No solamente cumplir la ley, no solamente hacer lo que es legal, sino hacer lo bueno y cada vez hacerlo mejor. Siempre para hacer ejemplo a otras personas, para hacer testimonio de tu amor, para hacer testimonio de tu gracia, de lo bueno que has hecho con nosotros y poder edificar tu iglesia, edificar a cada persona, que las familias tengan paz y gozo y las cosas sucedan bajo el amor tuyo, que si en nuestros gobiernos, en nuestros países hay corrupción, tú también tendrás cuidado de esas personas y les harás responder por sus actos también cuando lleguen delante de ti. Señor Dios Santo, que cada uno tenga la tranquilidad y el gozo de cumplir lo correcto, tanto en la ley como delante de tus ojos. Y te demos junto la honra, la alabanza y la adoración siempre. Te exaltemos, Señor Santo, y te glorifiquemos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que pagó el precio para cumplir la ley sobre Él. Esa condenación que teníamos nosotros recayó en la muerte, el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Pero al resucitar y vencer la muerte nos ha dado vida eterna. Y ahora con el Espíritu Santo andamos gozosos cada día para andar en tus pasos, en lo que tú estableces para nuestra vida y hacer lo correcto delante de ti, Señor. Oh, gracias Dios Santo por ese amor, esa gracia y esa misericordia. Amén y amén. La gloria siempre para el Dios Todopoderoso. Recuerda que todo esto es parte de un proceso. Uno no se hace santo de repente, uno le cuesta a veces, por ejemplo, decir groserías, se machuca el dedo, entonces suelta un montón de palabrotas, pero a medida que va aprendiendo de Dios se da cuenta que no es bueno decirlas, entonces más bien en vez de decirlas me quedo callado, por ejemplo. Y con el tiempo, en vez de quedarme callado o decir palabrotas, lo que hago es decir cosas bonitas, por ejemplo, ay Dios mío, qué dolor, ayúdame Señor. ¿Sí? Es parte del proceso de ir creciendo en el camino de Dios, ir haciendo las cosas para el Dios Todopoderoso. Dios te bendiga grandemente
Un abrazo de parte de la Iglesia Familiar Cristiana Misionera de Dios de Bucaramanga, Colombia. Recuerda que te puedes contactar con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en la pantalla, que estamos para servirte. Cuando quieras nos puedes escribir, nos puedes llamar. Esperamos podernos encontrar pronto nuevamente. Que Dios te bendiga poderosamente. Un abrazo grande y recuerda, Dios te ve.